Hola amigos del mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a un Bohemio Prolijo. Hoy vengo con una intención diferente. Hoy no voy a hacer análisis, hoy no voy a hacer monólogo, como hice en el último video que subí, que lo habrán visto ustedes, que fue un video que hablaba sobre el Dhammapada, que es un libro que, digamos, de alguna manera lo que sería la Biblia budista, vamos a llamarlo así, ¿sí? Entonces, quería explicar una cosa y lo quería comentar con ustedes, que son parte, digamos, prácticamente, si no la más importante, del canal, que en realidad de qué me sirve hacer las cosas si ustedes no las disfrutan, ¿no? Pero también hay un punto en el cual quiero dejar en claro, yo también, mi intención cuando empecé con esto del canal era disfrutarlo y enseñar lo que es canto, y bueno, como soy profesor de canto, mi intención era enseñar a hacer canto. Salieron las video reacciones y empezaron a funcionar, me encantó, y me encanta hacerlo realmente, cuando me gusta lo que hago, la música que realmente me guste, ¿no? Pero claro, eso de las video reacciones, mi caso personal me lleva a tener que hacer análisis de todos los cantantes que hay si quisiera realmente poder hacer algo con esto. Por otra parte, los copyright y todo eso limitan mucho poder ganar un dinero con esto. Uno no gana con esto prácticamente nada, ¿verdad? Lo que sí es importante destacar que, bueno, la capacidad de disfrute en el creador, en este caso que sería yo, es muy importante, es sumamente importante. Entonces, ¿qué pasa? Como el canal en un principio yo empecé dando clases de canto, que tienen ahí un curso prácticamente completo, aunque obviamente siempre es mejor tomar clases, y vi que YouTube fue bajando muchísimo lo que son las visualizaciones o las recomendaciones. Entonces hay casos que no me interesa hacer determinado tipo de reacciones. Me gusta hacer las reacciones de la música que me gusta y donde yo inclusive pueda enseñar canto. Por otra parte, yo a este canal le puse Bohemio Prolijo, lo que implica una apertura, no solamente reacciones en la música, sino también, como puse en un video anterior, como comenté, reacciones a libros, inclusive filosofar un poco y abarcar algunas cosas más allá de lo que es la música, porque la música es un punto y después están los libros, pensamientos, locuras, que sea un canal para mí un poco creativo y poder compartir con ustedes mi pasión por lo que me gusta escuchar a Dimash, por Estela, lo que me gusta escuchar a Diana Ankudinova, bueno, a Putri Ariani también, Shakira también, lo disfruté mucho analizar ese video. Entonces voy al punto de que he decidido hacer un pequeño cambio. No voy a hacer un cambio referente a las reacciones de Dimash, con lo nuevo que saque. No voy a hacer cambio referente a las reacciones de la música que me gustan y que puedo analizar y que me dan un margen de análisis. Yo no puedo analizar honestamente y con todo respeto a Bad Bunny o a Bugs Bunny. No puedo analizar eso porque eso no tiene análisis y es netamente comercial. Es verdad que metería muchísimas más visualizaciones, quizás ganaría una moneda, pero no me interesa. No me interesa porque para eso yo, digamos, de alguna manera me enfoqué en esto para tener una cuestión de hacer algo creativo y no para hacer algo de vender. Yo tengo mi show, voy y vendo mi show, o bien vendo las clases si fuera necesario, si fuera de vender, por decirlo de alguna manera. Porque yo quiero disfrutarlo, insisto, y quiero ser honesto en lo que doy con esto. Esto de YouTube no es una cosa para, digamos, para una noche, para un show de una noche, o una gira momentánea en algún lugar. YouTube puede quedar y durar muchos años y se pueden compartir muchas cosas en YouTube. Por eso tomé la decisión, ayer creo que fue, de subir un video que tenía hecho sobre el Dhammapada, que me gustó, que reflexiona sobre el pensamiento positivo y entra dentro de los márgenes del término un bohemio prolijo. Porque la filosofía, inclusive hasta hacer una comida y tal, implica todo lo que es un poco la bohemia. Y de eso trata el canal. No con esto quiero dejar en claro a todos ustedes que no voy a dejar de hacer reacciones a lo que nos gusta, tanto lo que me piden ustedes como lo que me gusta a mí. En este caso Dimash, en este caso Forestela, en este caso Diana Ankudinova, repito, en este caso si sabe Shakira alguna buena. La última de Shakira, para mí es inanalizable, esa que va con el caballo. Está bien, la revisé, lo dije en un video. Yo no voy a analizar eso porque no hay nada que analizar ahí. No hay nada que analizar. Autotune y tal, musicalmente no se analiza. Y yo lo que quiero con este canal es salvar mi parte artística, la parte de artista que tengo yo, y poder compartirla después de 30 años cantando o más de 30 años, compartirla con ustedes y disfrutarlo como pasa con los videos de Dimash y todas esas cositas. Entonces, ¿qué pasa?
va a haber un cambio en el contenido, pero no se vayan porque, por ejemplo, queda mucho de Dimash para analizar, queda mucho de cosas nuevas y diferentes para analizar, que pueden o no gustarles, pueden o no interesarles, pero siempre va a haber algo que interese. Yo necesito ampliar el contenido con libros que lo había prometido, que me gustan los libros, de hecho yo leo bastante, artículos de filosofía, un poco de pensamiento lógico positivo, cosas interesantes realmente dentro de lo que es también la música, dentro de lo que son los análisis musicales. Ahí tenemos al perro que me está comiendo. ¿Qué haces, Bruno? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Salúdame a la gente. Entonces, por favor, quédense en el canal, disfruten y no vayan a pensar que esto cambia, sino que crece. Vamos a buscar otras alternativas, otras cosas para poder compartir. Yo desde acá y ustedes desde ahí lo que nos gusta. Algunas cosas nos gustarán más, otras menos, otras las compartiremos, otras no. Pero por supuesto que seguiremos con las reacciones que nos gustan. No vamos a prostituir este canal. Yo no voy a reaccionar a Bad Bunny, no voy a reaccionar al reggaetón de ninguna manera porque a mí el reggaetón no me gusta y todo aquello que lleve algún autotune no lo considero yo algo analizable. Sí es posible que sea una creatividad digital y muy válida, pero yo no lo considero analizable a nivel vocal, que es lo que yo puedo analizar porque es lo que yo sí sé. Entonces ahí puedo hablar. Por otra parte, veo que las videoreacciones están muy quemadas. He visto gente que se pone ahí a ver el video y se quedan de manera totalmente gratuita, porque al final los derechos se los lleva el cantante muchas veces. Y te quedas ahí, ¿para qué? Entonces está como sobrecargado el tema. Gente que a mí me gusta mucho, como Are, por ejemplo, es un tipo que yo admiro, Are, no sé cómo es español, le ha bajado mucho también las visualizaciones, justamente supongo yo, por el exceso de contenido que hay en YouTube sobre las reacciones y por la calidad. Entonces yo quiero mantener esa calidad. Me sumo en este caso, no sé si Are estará de acuerdo o no, yo apoyar un poco el contenido bueno como el que él hace, que es educativo de verdad, que tratamos de visualizar cada uno a su manera y enseñar algo sobre lo que estamos viendo, y me voy a limitar a hacer eso que me gusta, y que sé hacer. Sumándole yo, en mi caso, por la personalidad que tengo yo, esto que les decía del bohemio prolijo, ¿verdad? Esto que decía de, bueno, un libro, me gustó este libro. Por ejemplo, Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio. Son libros que se pueden hablar, recomendar, quizás no tengan mucho rating, pero esto no va de rating o de visualizaciones en mi caso. Por supuesto que sí, me gustaría tener y sumar, pero creo que lo auténtico es lo que vale. Y más en este mundo donde lo auténtico está un poquito vendido, ¿me explico? Estaba medio... Porque ser auténtico parece que no paga. Entonces, bueno, no, el alma no puede estar a la venta en un Black Friday de las redes sociales. Justamente no me puse en esto hace unos años para para tener que venderme de ninguna manera, insisto. Para eso yo me voy a un show, vendo mi show, yo no. Entonces quiero algo creativo. Así que bueno, seguiremos haciendo cositas, seguiremos con Dimash, seguiremos con todo. Y nos vemos entonces en el próximo video que voy a sacar esta semana, uno por semana, y haremos, creo que un análisis de Dimash que tengo pendiente. No quiero repetirme mucho. Y tengo un libro también muy bueno, como les dije, de Byung-Chul Han, que es un loco. Hablar sobre el libro, que eso nos va a llevar a hablar sobre la vida y a compartir junto con la música, la intelectualidad de un libro, la intelectualidad creativa de un filósofo, o hablar un poco de historia si fuera. ¿Por qué no? De eso va. Y por eso este programa se llama Un bohemio prolijo y no Verdulerías Osvaldo. Estuvo buena esa. Esa estuvo buena. Hasta la próxima. Nos vemos.